Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo módulo de este curso sobre intervención psicológica en crisis. En esta ocasión vamos a hablar de las emergencias y catástrofes y el impacto psicológico que conlleva cada una de ellas. Iniciemos con la definición del concepto de catástrofe, y este concepto lo podremos definir como un término que deriva de la palabra griega catástrofe, que significa abatir, destruir, y describe, por tanto, un suceso infausto que altera gravemente el orden de las cosas. En definitiva, una catástrofe hace referencia a una serie de acontecimientos trágicos, en cierto modo imprevisibles, que se escapan del control de las personas, produciendo graves consecuencias, pérdidas de vidas humanas, destrucción de bienes inmuebles, graves consecuencias a nivel de desorganización social, junto con elevados niveles de frustración y sentimientos de impotencia personal. Las catástrofes, por lo tanto, se definirían bajo los siguientes criterios: acontecimientos de aparición generalmente imprevisible, general de forma brutal y repentina, que producen graves consecuencias. También un gran número de afectados, entre muertos, heridos, quemados, no necesariamente víctimas mortales siempre. Incluiría tanto a los sujetos afectados directamente por la catástrofe como los afectados directamente por estar implicados de algún modo en la misma: la familia, los amigos, los testigos, los equipos de socorro, los técnicos. Esto es importante hacer un paréntesis en cuanto a este tema, que nos habla de las distintas víctimas que pueden generar una situación catastrófica. En primer lugar, las víctimas directas, aquellas que viven en su propia piel la situación traumática. Las personas que, por ejemplo, estaban en el interior de un tren que descarrila, de un avión que tiene un problema, de una casa que se derrumba. Pero también nos encontramos, y quiero hacer un especial hincapié en los equipos técnicos, en los equipos de socorro, personas que están muy capacitadas, muy preparadas y muy formadas para trabajar en este tipo de situaciones, pero que también en un momento determinado pueden verse impactados por la visión de muchos impactos visuales que se recogen cuando uno está interviniendo en una situación de estas características. Es importante señalar que por mucha formación, por mucha experiencia y por mucha capacidad que tengas como un gran profesional de los equipos de emergencia, en cualquier momento también puedes sentir una alteración, un bajón, un impacto, puedes sentirte emocionalmente implicado, vinculado con una de las víctimas y de repente perder el rol que estás desempeñando. Por esa misma razón, metemos a estas personas dentro de las posibles víctimas a las que también habría que atender a nivel psicológico, al menos durante unos minutos, para hacerles retomar el control de la situación, poder recobrar el rol y, si no, apartarlos, porque podrían convertirse, de lo contrario, en una carga para el resto de compañeros. Son consecuencias que superan o desbordan los recursos y medios de la colectividad, precisando en ocasiones una ayuda exterior, producen importantes destrucciones materiales, aunque este no es un criterio imprescindible, puesto que, por ejemplo, una catástrofe provocada por una nube química tóxica genera una gran cantidad de víctimas mortales, pero ninguna destrucción a nivel material. Y, por tanto, por último, mejor dicho, producen una importante desorganización social. Vamos a hablar de las respuestas ante una catástrofe, en principio de tres, las más importantes, evidentemente. Primero, salvamento. Intentar que cese rápidamente el peligro y garantizar la liberación de las víctimas. Obviamente este es el objetivo prioritario en la intervención ante cualquier catástrofe: salvar vidas. En segundo lugar, obviamente, la atención médica. Realización de acciones o maniobras de supervivencia para permitir que los equipos médicos atiendan a las víctimas en el menor tiempo y en las mejores condiciones posibles. Después del rescate, después del salvamento, tenemos que cubrir sus necesidades físicas, las heridas y todo lo que la atención médica pueda subsanar. Pero viene la tercera parte, no menos importante y de gran relevancia: la atención psicológica. La intervención psicológica inmediata se convierte en un elemento paliativo de la aparición de posibles trastornos psicopatológicos posteriores, por lo que debe de obedecer al principio VICE. El principio VICE habla de un acrónimo que hace referencia a brevedad, inmediatez, cercanía y expectativas, características que deben acompañar a la intervención psicológica.
Huelga decir la importancia que tiene esta intervención. Estamos acostumbrados a entender que lo primero es, evidentemente, como hemos dicho antes, la recuperación médica, el salvar vidas, pero la intervención psicológica va a poder predecir graves consecuencias psicopatológicas posteriores. La intervención psicológica va a ayudar a que las personas afectadas puedan retomar en la mayor brevedad posible las riendas de su existencia. La intervención psicológica inmediata, cercana y humana va a ayudar a que las víctimas principales puedan entrar en contacto con sus capacidades de afrontamiento y poder afrontar esa situación absolutamente traumática que la vida les ha puesto delante. Aquí tenemos una muestra de los distintos síntomas de daño psicológico que una persona puede experimentar al ser víctima de una situación traumática. Sentimientos negativos como humillación, vergüenza, culpa, ira, ansiedad, preocupación constante por el trauma, depresión y embotamiento afectivo, pérdida de la confianza personal, disminución de la autoestima, pérdida del interés y la concentración, aumento de la vulnerabilidad y pérdida del control sobre la vida. Algunos de estos síntomas se experimentarán en el momento de la situación traumática y algunos otros se podrán experimentar o seguir experimentando días después, e incluso meses después, si no hay un control y un seguimiento psicológico. Queda claro algo de lo que ya hemos dicho en este curso. Vemos que uno de los síntomas es el aumento de la vulnerabilidad. Evidentemente sucede esto porque desde el momento en el que nosotros nos hemos convertido en protagonistas o uno de nuestros seres queridos se ha convertido en protagonista, esa falsa percepción de invulnerabilidad que hablábamos en su momento se rompe en mil pedazos. Ya las cosas malas no le suceden a los demás exclusivamente, me suceden a mí también o le pueden suceder a alguno de los míos. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta? Lo primero, las personas afectadas tienen en su mayoría un estado de salud mental normalizado. Los casos psiquiátricos son una minoría. Las lesiones emocionales son tan serias y reales como las físicas. Esto lo hemos explicado en otro momento y lo vuelvo a subrayar una vez aquí. Las lesiones psicológicas son muy importantes, deben de ser tratadas de inmediato y su atención puede ser paliativa de posibles complicaciones posteriores. Todos tenemos un punto de ruptura a partir del cual entramos en crisis al ver nuestros recursos personales desbordados. Aquí podríamos hablar perfectamente del concepto de resiliencia, del que también ya hemos hecho mención. Todos tenemos ese punto de ruptura y hasta que no nos enfrentamos a una situación traumática no sabemos realmente hasta dónde podemos llegar. Nos sorprendemos muchas veces de cuál es el punto de aguante que tenemos y la cantidad de recursos de los que disponemos. Las personas tienen más recursos y resistencia psicológica de la que aparentan. Por tanto, el interés mostrado por el personal de relación de ayuda proporciona al afectado un afrontamiento normalizado. Eso es la conclusión principal. La intervención, la atención, el acompañamiento en este tipo de situaciones a la máxima brevedad posible, con la máxima inmediatez posible, con la máxima cercanía junto a la persona que sufre, puede ayudarle enormemente a retomar esas riendas de su existencia, a volver a tener control de sus capacidades y afrontar dentro de la normalidad la situación traumática que le ha tocado experimentar. Seguimos hablando sobre el tema. Muchas gracias por su atención.